Buenos días, ¿cómo están? Espero me estén escuchando bien. Eh, Tenemos actualmente 34 personas, así que es un privilegio poder contar con la participación de todos ustedes. Mi nombre es José Pino, director de servicios en línea aquí en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y quería comentarles un poquito que en el proyecto de Bridging the Gap, que significa cortando la brecha en español, que es un proyecto financiado por la Unión Europea para el desarrollo de políticas y servicios inclusivos para las personas con discapacidad y bajo la dirección operativa de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, eh, en Paraguay, obviamente, ¿verdad? Junto con una asistencia que nosotros estuvimos haciendo desde el MITIC con Senadis. Queremos ahora hacer una capacitación técnica en sitios web, portales web, enfocados en o sea, a los organismos y entidades del Estado para que sus sitios web sean accesibles, o sea, tengan ese feature o esa capacidad, digamos, de que contemple a las otras personas que necesitan a veces esas capacidades o esos features que tienen los sitios web generalmente inclusivos, ¿verdad? Entonces, la idea es hoy tener un pantallazo por eso, ¿verdad? Por todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas de portales web. Y para no alargarme y respetar el tiempo de todos, ya que tenemos una participación déjenme ver, bueno, ahora veo 34, 35 personas, y que eso significa más del 62% de las personas que se inscribieron, lo cual es realmente un número bastante interesante, muy alto, muy interesante. Y entonces, para aprovechar el tiempo, ya que veo que hay muchísimo interés, me gustaría pasarle la palabra a Marcos. Marcos Benítez es el consultor del equipo de asistencia técnica, estuvo trabajando con nosotros, con todo el equipo de la Dirección de Servicios en Línea, estuvo con el equipo de la Senadis y con todo esto que tiene que ver con la cooperación. Así que, Marcos, te cedo la palabra a vos para que ya puedas comentar cómo viene todo. Ok, muy buenos días. Gracias, José, por la intro. Así como comentaba José, soy miembro del equipo de asistencia técnica, que voy a pasar a brindarles una introducción, un contexto del proyecto y luego pasaremos, ya le voy a ceder la palabra a otro miembro del equipo, José González, quien va a estar mostrando los aspectos técnicos, ya vamos a decir por debajo del capó en el motor, de qué es, en qué consiste realmente lo que estuvimos haciendo. Voy a utilizar un material de apoyo. ¿Me confirman si es que pueden ver la pantalla? Se ve tu presentación acortando distancias, Marco. Excelente. Bueno, como decía José, esto está enmarcado en una cooperación que está coordinada por la Agencia de Cooperación Española, ASID, dentro del proyecto de Acortando Distancias vamos a ofrecerle un contexto de la asistencia técnica entre MITIC y SENAI sobre accesibilidad de los portales web institucionales, y vamos a hacer una capacitación sobre accesibilidad web, una breve introducción, ¿sí? Eh, una breve introducción sobre accesibilidad, el alcance del proyecto y una breve capacitación técnica. Ahora, para poder normalizar y estar todos en la misma página, es importante entender a qué nos referimos con accesibilidad, porque podemos escapar un poquito al alcance de lo que estamos entregando. La accesibilidad parte de una premisa, de una condición que deben cumplir los entornos de productos o servicios para que sean accesibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos, inclusive las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no son personas que únicamente cuentan con alguna enfermedad o una discapacidad crónica. Puede ser una persona
que tuvo un accidente o una persona que tiene una lesión temporal. Entonces requiere que los dispositivos o los canales digitales de acceso a la información tengan técnicas, tengan implementadas técnicas y tengan implementadas tecnologías para que brinden alguna facilidad de acceso a esa información. Es importante saber que existen estándares y es acá donde el trabajo de asistencia técnica tuvo mayor énfasis en su etapa inicial, de poder hacer un adentramiento importante en la bibliografía y el estado de arte actual de los estándares propuestos por la W3C a través de las iniciativas de Web Content Accessibility Guidelines, que propone 4 principios fundamentales, los POR, de perceptible, manejable, comprensible y robusto. Se enmarcan los lineamientos, los guidelines, en estos pilares para poder generar contenido que tenga el suficiente metadato, que tenga la suficiente sobreinformación y la estructura adecuada, siguiendo los estándares, para que puedan ser interpretados por software de accesibilidad, hardware de accesibilidad y así puedan ofrecer una experiencia de acceso a la información a las personas que están siendo afectadas por algún tipo de discapacidad, sea esta temporal o permanente. Entonces, el alcance de la asistencia técnica se enmarca en el contenido, haciendo una presentación gráfica y vuelvo a la anterior. Hay aspectos que son el contenido, los navegadores web, reproductores o los user agents, las tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas van desde los lectores de pantalla, teclados ergonómicos, audífonos especializados para poder ajustar decibeles con ciertos niveles de percepción, los usuarios propiamente, y vamos a decir, por detrás están las herramientas de evaluación, que son herramientas automatizadas que permiten tener informes en línea de la calidad de contenido que está generado respecto a los estándares de accesibilidad, las herramientas de auditoría y los desarrolladores, ¿verdad? Es como que hay, tomando una línea divisoria en el contenido, hay como dos mundos, ¿sí? El mundo hacia los usuarios es el mundo al que hoy no hemos, en el que no hemos trabajado en el marco de esta asistencia técnica porque no hemos desarrollado un teclado ergonómico o no hemos desarrollado unos audífonos especializados con ajuste de decibeles o no hemos desarrollado un navegador web específico, sino que hemos trabajado con los desarrolladores en la estructura de contenido para que pueda seguir los estándares de manera que pueda ser correctamente interpretado por navegadores y tecnología asistiva existente. Entonces, volviendo a esto, trabajamos en las capas de contenido y desarrollo web mediante guías, documentaciones, ejemplos de cómo estructurar el contenido, desde tamaños, colores, uso correcto de etiquetas y recomendaciones de estilo. Herramientas de auditoría mediante la configuración adecuada de 2 frameworks CMS recomendados por responsables de MITIC. Hemos trabajado en coordinación con MITIC para hacer un recuento estadístico de cuáles son los CMS más utilizados en todo el universo de instituciones del Estado. Y hemos seleccionado el Concrete 5 y el WordPress. Herramientas de evaluación mediante la lista de recomendaciones de uso de plataformas de validación propuesta por W3C y WSAG. Aquí existen herramientas tanto propietarias desde IBM hasta herramientas que pueden adjuntarse como complemento de Web Developer de Chrome. Entonces hay un espectro bastante grande que forma parte de nuestros manuales que estaremos disponibilizando a toda la audiencia. Los hitos de esta asistencia. Arrancamos con una determinación de alcance y una elaboración de trabajo específico en conjunto con la Agencia de Coordinación de Proyectos, de Ejecución de Proyectos, con responsables de la Dirección de Servicios en Línea de MITIC y así también con la Coordinación de Tecnología de Senadis.
establecimos un estado de arte de los lineamientos, técnicas y tecnologías de accesibilidad. Aquí fue que, haciendo también un estudio de la documentación MITIC en contraste con los estándares de accesibilidad que hemos analizado, propusimos cuál sería el alcance a nivel ya técnico codificable. Establecimos un roadmap a través de un MVP, un producto mínimo viable que consistía en código HTML, CSS para validar contenido, estructura, uso correcto de funcionalidades, y a partir de ahí evolucionamos eso eso fue producto 3, evolucionamos eso a llevar ese código HTML, CSS a los CMS que consistió en el producto 4. Y en el producto 5, que es el producto final, estamos entregando el sitio web de Zenais con las adaptaciones de accesibilidad ya hechas. Entonces pasaría a ser el primer sitio que cumple con estándares de accesibilidad y que tenga ejecutadas las herramientas de auditoría para validar la calidad del contenido. A nivel esquemático, a nivel conceptual, MITIC provee la infraestructura para versionado de código a través del GitLab. El código del Concrete 5, del WordPress, del HTML, CSS estará disponible a través del template y en la plataforma GitLab. Esto sigue los estándares de accesibilidad de la W3C, de la iniciativa de accesibilidad web. Es un conjunto de lineamientos, manuales, libros, guías, ejemplos que hemos adaptado a las plantillas en Concrete 5 y en WordPress. Entonces, si es que una institución va a construir un sitio desde cero, entonces podrá descargar simplemente el código fuente desde el GitLab de MITIC. Si es que una institución ya cuenta con un sitio web construido en alguno de estos CMS o está en HTML, CSS, entonces esta capacitación le brindará los conceptos base y también los tips específicos para poder hacer una migración de la estructura del código fuente para poder adaptar a los estándares de accesibilidad. También disponibilizaremos videos instructivos y manuales específicos en formato PDF para poder ser descargados y poder seguir sin ningún inconveniente y realizar la correspondiente migración de la estructura de código. De vuelta, acá hablamos de estructura del DOM, hablamos de cómo utilizar los validadores de código HTML, estructura CSS, hablamos de los aspectos de accesibilidad, qué es lo que se tiene en cuenta para construir un sitio web accesible, ¿sí? Porque es trascendental, es vital para las herramientas asistivas, las tecnologías asistivas que son las que están ahí en el punto 3, que la estructura del contenido esté adecuada a los estándares para que ofrezca un correcto funcionamiento, ¿sí? Para que pueda ofrecer un correcto funcionamiento. Si los sitios web no están basados en los estándares y no están correctamente construidos, entonces las herramientas asistivas podrían no funcionar de manera adecuada. Y eso es todo a nivel de intro. Les voy a mostrar ahora eh, un breve video para poder hacer más tangible de qué estamos hablando. Entonces, vamos a mostrarte las mejoras de accesibilidad que hemos preparado para los sitios web de instituciones públicas. A la derecha de tu pantalla, hace clic en el botón mostrar. Vas a poder agrandar y achicar el texto, también visualizar en escala de grises, alto contraste y amarillos y negros. Esperamos que te haya sido de utilidad y juntos podamos alcanzar un mundo más accesible.
Ok, a partir de ahora, yo le voy a pasar la pregunta a José, la palabra a José González, y no sé si es que existe una pregunta puntual sobre lo que se presentó hasta el momento. Ok, entonces José, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias a todos por su atención. ¿Qué tal, gente? Yo soy José González. Estuve encargado de el desarrollo, básicamente, de las plantillas con enfoque en la accesibilidad. Estuvimos trabajando en conjunto con el MITIC. Ellos en un principio nos disponibilizaron las herramientas que ellos utilizan, inclusive unos lineamientos que hay que seguir también, que tienen una documentación de cómo se estructuran los sitios del Estado. Entonces tomamos esos templates, esas herramientas y esos lineamientos, nos basamos en eso y a eso le incorporamos una capa de accesibilidad que se ve reflejada en el código, que voy a ir mostrando un poco de código, y el resultado final también, que voy a estar compartiendo ahora mi pantalla para mostrarles cómo está un template descargado del sitio eh, eh, del sitio del template del GitLab y cómo se puede ir estructurando la portada y tal vez algunas internas para tanto el caso de Concrete 5 como de WordPress. Entonces, ¿se está viendo ahora mi pantalla? Sí, se ve, José, se ve tu navegador con el sitio web. El sitio, ok. Aquí entonces tenemos el sitio de Concrete 5, tal y como se descarga del sitio o sea, del GitLab. No tiene nada ahora mismo tocado, o sea, simplemente se levantó. Lo único que toqué fue apuntarme la base de datos en tal lugar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es copiar. ¿Ustedes están viendo mi otro o solamente están viendo mi navegador? Solo se ve tu navegador, José. Ah, ok, ok. Voy a compartir otra vez. Voy a parar y voy a compartir mi navegador. Todo. Compartir pantalla. Bien. Ahí sí se ve el... Se ve tu Finder de tu Mac. Genial, genial. Bueno, entonces acá yo tengo preparado cuatro carpetas realmente. Una donde está el proyecto de Concrete 5, otra donde está el de WordPress y otra donde están los cambios que estuvimos haciendo de accesibilidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en el proyecto de accesibilidad nosotros tenemos disponibilizado el tema que se modificó. Lo que tenemos que hacer es copiar y pegar al proyecto del Concrete 5. Y eso se reemplaza. Al reemplazarse, yo refresco la pantalla del proyecto en el que estoy trabajando y ahí ya se ven algunos cambios. Ven como ya algunas cuestiones salen tintas, no bien centradas o ya ciertos cambios. Esto directamente, lo único que hay que hacer ya, aparte del cambio, es ajustar o realizar algunos ajustes en cuanto a diseño de plantilla o modificaciones de texto. Entonces, podemos ir primeramente de arriba para abajo y lo primero que hay que hacer es perdón, voy a refrescar esto, entrar en modo edición. Ahí. Y modificar lo que sería la parte del header o del footer. Desde acá creo que no me permite editar bloque. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es editar la imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las imágenes sí o sí deberían de tener un alt text o un título. En este caso, mejor colocar los dos. Que sea un tanto descriptivo para aquellas tecnologías asistivas como
lectores de pantalla o lectores de cosas así puedan leer lo que tiene la imagen, porque si no, no les lee directamente nada. Entonces acá podemos colocar un texto como decir lo de la institución pública. Podría decir luego de la SENAI o de lo que fuere. Yo directamente copio y pego el texto en título. Lo voy a guardar. Bien. El siguiente cambio que se recomienda es, esto fue por una directiva también de, creo que es por una cuestión de decir, bueno, si mi sitio institucional va a ser accesible, yo tengo que indicarlo a través de unos iconos. Entonces lo que se planteó fue, como tenemos ya iconos de redes sociales, podemos cambiar el diseño de la plantilla y ponerle encima directamente los iconos de accesibilidad. Yo también estuve preparando otro bloque que se tiene que copiar en otro lugar, pero eso se puede obviar, como si es que de repente tenemos problemas, podemos incorporar nomás ese bloque. No hay un problema ahí, claro. Entonces hacemos el cambio de diseño y plantilla personalizada y acá se coloca la plantilla personalizada por Accessibility Icons. Lo voy a guardar y ahí me cambió, que muestra cuáles son los iconos de accesibilidad. En este caso el buscador ya tiene su plantilla como corresponde, que es el placeholder que viene automáticamente. Yo lo único que hice fue modificar algunas cuestiones ahí. El menú también ya está modificado, ya tiene implementado, no hay que tocar nada ahí. También la grilla ya se encuentra modificada. Si es que se utiliza esa grilla, no hace falta alguna modificación. Sí necesitaríamos modificar este área. Que acá podemos agregar podemos dejar el bloque de contenido como está, o podemos agregar uno que preparé. Y ahí agregamos un área. Agregar diseño, creo que no, sí. Y acá yo preparé otros que son 3 columnas y donde el del medio es la más grande, o 4 columnas. Vamos a ver esta donde el medio es más grande. Se agrega el diseño. Y después pasamos a copiar o arrastrar el contenido de este bloque a sus áreas correspondientes. Lo mismo acá. Ahí. Y este último. El de Twitter normalmente sale vacío, pero una vez que se da para publicar cambios, ya vuelve a aparecer el widget. Por eso no hay que preocuparse si es que no sale en el momento de edición. Voy a darle salir modo edición y voy a guardar solamente para publicar, o sea, para guardar los cambios, no para... Entro otra vez al modo edición. Ahí sale nuevamente el Twitter. Bien. Entonces, estas áreas que hay que modificar serían del buscador. En este caso, se edita nuevamente la plantilla y colocamos el de placeholder. Este campo ya se encuentra con los cambios necesarios, y acá sí haríamos unas pequeñas modificaciones en la tercera columna. La primera es, en la imagen hay que editarla y colocar nuevamente el alt text o el título. Que colocamos entonces enlace a página de la ley de transparencia 5.
Y lo voy a guardar. Y el otro cambio ya es para un ajuste de estilos, es el de, se coloca como un diseño de plantilla personalizada, el external link. En el caso de elegir tu trámite, esto estoy viendo que es un código HTML. En este caso vamos a reemplazar esta imagen por una, o sea, el código HTML reemplazaríamos por una imagen. En este caso le vamos a añadir contenido, imagen, se agrega la imagen, le voy a seleccionar imagen, acá. Ay, perdón. Nuevamente. Ahí está. A ver si refleja o no. Ahí está. Y acá nuevamente, enlace a trámite en línea. Y modificar el diseño. Este no se puede modificar. Se me complica acá un poco. Bueno, otra vez. Ahí está. Bien. Este es lo único que tengo que hacer era diseñar plantilla. Este no es el que está bien. Esto no hace falta. Ahí está. Y este bloque entonces que ya no estaríamos usando se puede eliminar. Perfecto. Entonces queda nuestro siguiente bloque, donde están las tres columnas. El siguiente cambio que se hace es en estos enlaces, que también agrego un área de contenido, un área de diseño, y utilizo el que es de 4 columnas. Y nuevamente lo mismo. Desplazo cada uno en su área correspondiente. Y a cada uno de estos elementos el mismo proceso de diseño de plantilla personalizada, colocarle external link, y también editar el bloque y colocar el alt text. Enlace a paraguay.gov.pe. Y así, eso se repite en cada uno de estos elementos. Vamos a hacer también esto. Bloque. Enlace a información pública. Bloque.
Este texto ustedes tienen que ir definiendo estos modos programas. Pero lo ideal, como había mencionado anteriormente, es que sea un texto descriptivo de lo que se realiza, ¿verdad? O de la imagen que están desplegando. Este bloque. Bien. Esta área también ya está cubierta con simplemente copiar y pegar el nuevo tema. No hay cambio que realizar. Y para el footer. El footer sí necesitamos un cambio. Y ahí creo que se tiene que ir al administrador. Ahora un poco. No. Ahí está. Informaciones. Este es un código HTML que acá sí tengo un código que debe reemplazar, ya que este está bien, pero necesita un poquito más de información. Por ejemplo, cuando dice teléfono y después pone acá un enlace, y el enlace directamente hace de llamada a teléfono, no hay una descripción más que te diga, al hacer clic acá te va a llamar a tal lugar o algo por el estilo. Entonces yo tengo un código acá, que es que ya tiene las clases también correspondientes del tema. Y acá, por ejemplo, podemos ver que tiene un componente que se llama área label, que dice llamar al número de teléfono tal. O, por ejemplo, cuando un email dice enviar un correo electrónico a tal dirección. Que ese es el tipo de datos que se necesitan, ¿verdad? De información que le va a leer la tecnología asistiva. Y el último cambio es un cambio estético, pero también un poquito de datos que da también por detrás, que es el de plantillas personalizadas en los enlaces, y ese de utilizar el que tiene accesibilidad agregada. Perfecto. Esos son los cambios que se tienen que hacer. Perdón, esto también se puede ir eliminando si es que si quiero se puede dejar. Yo eliminaría diseño de reajustes, creo que era. Área de contenido. Estos. Y este de acá arriba. Bien. Entonces acá ya le doy a publicar cambios. Entonces con eso ya terminamos lo que sería la parte de la portada. Ya tiene los ajustes que se estaban necesitando. Por ejemplo, cuando lo doy acá, mostrar, si lo voy a agrandar texto, lo agranda, lo chica. Tengo una parte de escala de grises, de alto contraste, de amarillo sobre negro, restauración. Entonces, si pasamos, por ejemplo, a una página de noticias o a una nota en sí, como yo ya toqué las áreas globales ya no necesitan una modificación, ya sean el header y el footer de la página. Acá, como es texto, el texto tampoco no necesita tanto, sí un poco más en el sidebar, que podemos retocar y estilizar un poco mejor. Acá, por ejemplo, etiquetas, diseño de plantilla personalizada y selecciono el que dice punto. Creo que había cambiado accesibilidad. Ahí está. Lo que serían las grillas y las galerías de imágenes y cosas así, eso ya está también cubierto.
Este no tenía nada. A ver, accessibility. Ahí está. Y después un cambio que hay que hacer, que es importante en las páginas, en cada una de ellas, es la configuración de la página. Acá tenemos la imagen. Y en la imagen hay que editar. No sé si era ahí o no. Ahí no era. Propiedades. Esto no era. Más fácil, no. Mira la imagen que tengo. Ahí está. Lo mismo. Eso no era acá, no, en otro lugar era. Bueno, estoy encontrando ahora donde tenía que editar el nombre o el alt text o el título de la imagen que se tiene que modificar. Se coloca el título, una descripción del texto y eso lee como un alt text. No me acuerdo dónde estaba esa opción. Acá. Estaba acá igual. Otro cambio también es aquí, que es el mismo cambio que se hace en la página del artículo, donde cambiamos el diseño de las plantillas de la parte de las etiquetas y el archivo. Y eso. Entonces, estos son algunos de los cambios que hay que hacer en las páginas. De repente tenemos también las que son páginas más institucionales, que tienen un diseño. Eso lo que hay que hacer es nuevamente cambiar algunas cosas de las plantillas, del diseño de la plantilla, nada muy grande.
Acá, por ejemplo, como diciendo. Creo que era Inner Navigation este. Ahí. Y así es como van cambiando. Creo que otro importante era de repente el de contactos, informaciones. Que acá también tiene estos iconos, tiene información repetida. Acá el cambio que hay que hacer es el mismo que se realizó en el footer, donde este texto se cambia por el que tiene un poquito más de metadatos. Lo mismo para los iconos que están acá. Bien. Eso entonces a grandes rasgos los cambios que se tienen que hacer para una página con Grad 5. Lastimosamente no estuve encontrando, no me acuerdo dónde se hacía el cambio de la imagen. Creo que era, si mal no recuerdo, era acá. A ver. No, me llevamos a la página misma. Sí, es el mismo. El mismo lugar. No me está. Me estoy encontrando a veces. Era un campo donde vos podías editar el título o el nombre de la imagen. No sé si es que es de Garoble, si se acuerda dónde hacer eso. Bueno, estoy encontrando. En SEO. SEO sería la sección. En SEO. Porque acá ¿Te sirve? no me da una opción ahí de imagen acá. Lo que puedes hacer en atributos también esa sección. Si entras en atributos y luego ahí abajo mismo hacer scroll, te va a decir un poquito más. No sé si te aparece imagen. O acá. Miniatura. Halo miniatura. Ahí. Ese debería Sí. ser. Sí, pero es el mismo. En propiedades de hoy no me sale el. Bueno, no sé. Atributos, título. O era acá que tenía que hacer clic. Sí, ahí está. Ese era. Ahí está, gracias. Bien, ahí entonces, un panadero colocando los panes dentro del horno.
es 0. Entonces, yo le voy a guardar los cambios. Publicar cambios. Y si vuelvo a la portada o la sección de noticias, este es el título noticia 1. Sí. Si es que voy a la imagen y veo en el inspector, tengo el alt text, el texto que acabo de colocar, un panadero colocando los panes dentro del horno. Entonces, ese es el objetivo que estamos buscando, ¿verdad? Que las imágenes sean descriptivas, que reflejen lo que uno está viendo para aquellas personas que no puedan ver, y ese tipo de cambios. Bueno, a grandes rasgos, entonces, esos son los cambios que se deben de realizar en un sitio de Concrete5 del estado. Y pasamos al sitio de WordPress. Que en WordPress es un poquito más sencillo. No son necesarias tantas modificaciones en páginas. Si bien hay que tocar un poquito la portada, con algunos cambios más, el resto ya es un poco más sencillo. Lo primero que hay que hacer es copiamos el tema, un tema que se llama accesibilidad, copiamos a la carpeta donde está nuestro proyecto de WordPress, en WP Content, en Themes, y directamente se pega el tema. Eso nos va a permitir, nos va a habilitar ya el tema en el editor de temas de WordPress, que acá, bien, acá puedo ir a apariencia, temas, y ahí ya sale el de accesibilidad. Entonces, lo que tengo que hacer es activar directamente el tema, y ahí ya está. Si vuelvo a esta página, ahí ya veo los cambios que se hicieron. Solamente que hay que modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, esto se puede cambiar, se puede editar también la parte del footer y el header, nuevamente. Eso lo consigo personalizando el tema que tengo. Para personalizar el tema, lo primero que se realiza es la parte de la identidad del sitio, que tengo que elegir el logo de la institución. Acá. Tengo acá la imagen de la cabecera. Y acá, en la cabecera, coloco el texto alternativo, lo de la institución pública, copia, no recortar, ahí está, voy a publicar. Y después puedo ajustar también las imágenes del sidebar que tengo acá o del footer para que quede similar a como estaba en Concrete5. Entonces tengo los widgets, en widgets tengo la barra lateral derecha y tengo 3 widgets habilitados. El HTML personalizado, que es la parte de Twitter, que eso no toco, y las 2 imágenes. Que las imágenes, lo único que tengo que hacer es editar la imagen y colocarle el título o el texto al texto, que sería enlace a portal del gobierno. Actualizar. Lo mismo para la otra imagen. Enlace a relaciones públicas.
Bien. El siguiente cambio es la parte del footer, donde tengo la parte izquierda, donde ahí se agregaría el widget de imagen. Y ahí colocaría el escudo. Luego en el centro coloco un HTML. Que es el mismo que estábamos usando en Concretefile. En el de la derecha también vamos a agregar un HTML que ahí tiene las redes sociales. Ahí está. Publicar. Perfecto. Entonces, si ahora voy al sitio en sí, ahí veo los cambios, como fueron reflejados. Acá abajo ya veo el header. Este escudo del browser puedo sacar también. Será. Creo que se puso un título o algo así. La leyenda, esa es la que no era necesaria. Ahí está. Bien, entonces el siguiente cambio que podemos hacer para la portada es agregar, se desarrollaron dos plugins básicos para tener un poco similar el sitio, ¿verdad? Se puede agregar una grilla acá y se puede cambiar acá un poco cómo se ve el listado de noticias. Entonces, lo que hago es copiar base, WordPress. Tengo dos plugins, uno que se llama Mythic Feed y el otro es Mythic Grid. Uno es para el feed y otro para la grilla. Y eso lo pego en WP Content, plugins del proyecto en el que estoy trabajando. Luego tengo que ir al admin, tengo que ir a la parte de plugins instalados y tengo que activarlos. Activar. Bien, estos dos plugins me permiten modificar en la parte de la portada, en el editor. Puedo ingresar unos códigos. El código es mythic grid, que sería la parte de la grilla, y puedo decir el size, cuántas notas quiero que tenga. En este caso quiero que tenga 5 notas. Y el otro es mythic feed. En este caso puedo decirle que tenga 4 notas. Voy a utilizar. Si es que no hice mal. Ahí me aparece ya la grilla. Tengo 4 notas nomás, por eso no me aparece una nota. Y acá tengo tengo esta vista también. Después los cambios que hay que hacer es de las imágenes también. Agregarles la descripción de la imagen. Entonces acá puedo ir a las entradas
Puedo darle a editar. Acá tengo la imagen destacada. En este caso, esta imagen destacada, acá nuevamente puedo hacer colocar un texto, ponerle, en este caso, una mano sosteniendo un cartel con el icono del Wi-Fi, o lo que fuera. Entonces, si es que veo nuevamente en la consola, en el inspector, tengo esta imagen, y esta imagen ya tiene una mano sosteniendo el cartel del icono del Wi-Fi. Bien. Y esos son básicamente los cambios que se tienen que realizar para un sitio con WordPress, un sitio de las instituciones públicas. Lo importante siempre es tener en cuenta que las imágenes, sí o sí, tienen que tener, toda la imagen que voy a colocar tiene que tener un texto descriptivo, un alt text que indique bien qué es lo que representa la imagen. Entonces, aparte de estos cambios, y establecerse ya que todos los cambios que se fueron realizando ya sería chequear lo que estuvimos haciendo. Voy a cerrar sesión también. Entonces, para eso nosotros tenemos ciertas herramientas que nos permiten controlar que también estamos en cuanto a accesibilidad, o por lo menos si es que hay un problema, poder detectar ese problema y corregirlo, ¿verdad? En ese caso, nosotros estuvimos evaluando, o cuando estuvimos haciendo el desarrollo, evaluamos unas cuantas herramientas que son recomendadas. La primera que utilicé es una de Dequer, que te permite analizar el sitio, te hace un chequeo del sitio y te dice, estas son unas violaciones que estás haciendo, estas son las recomendaciones que podemos hacer, y te indica dónde hiciste mal y te permite detectar cuál es el componente. Por ejemplo, acá en mi herramienta de desarrollo del navegador tengo el Axe Tools, que es el de Deco. Entonces yo puedo analizar esto. Y acá me dice, ¿verdad? Las imágenes tienen el alt text, y los enlaces tienen que tener un texto discernible, por ejemplo. Acá si yo veo esto, cuál es el texto que me dice mal, y acá en este caso acá en Inspect Node me permite decir cuál es. Entonces ahí veo que es que es la de la imagen del estado. Que a ese, por ejemplo, no le agregamos o si le agregamos, no me acuerdo. No tiene el alt text. Por eso me está diciendo, acá tenemos un error, hay que corregir eso. Lo organizo otra vez. Por ejemplo, acá las imágenes tienen que tener texto. Acá soy el highlight, me dice justamente el del estado, ¿verdad? El logo que faltaba ahí arriba. Después acá también yo puedo ver cuáles son las otras opciones que tengo, cuál es el otro que me está diciendo, hey, acá falta algo, que sería este, ¿verdad? Y son esos los cambios son esas las herramientas que podemos tener para verificar. El otro es este, que es de IBM, que también permite un escaneo del sitio y te da... este es un poquito más estricto porque no solamente utiliza las de la WAGA, sino también IBM tiene sus propios estándares que son un poco más restrictivos, un poco más estrictos realmente. Y acá me dice, tenés tantas violaciones, necesitas review, cuáles son las recomendaciones, y te detalla después cada uno. Después, otra de las herramientas que son interesantes es la de tener
un contrast checker, que lo que te permite es decir, bueno, si es que tengo una imagen o un texto contra un background, si es que el contraste entre ese texto y ese background es admisible o ya viola y no voy a poder mirar bien. De repente para personas que tienen problemas de ceguera o personas que tengan algún tipo de problema, ¿verdad? De colores, no recuerdo el nombre ahora, les ayudaría. Y en este caso estoy usando esta herramienta que se llama Contrast Checker. Ahí me permite, por ejemplo, me da dos niveles, el nivel AA, que es un nivel aceptable, y el nivel AAA, que es el nivel mejorado. Entonces, siempre el nivel mejorado va a tener es un poco más estricto, que hay un ratio de contraste entre el texto y el background, por ejemplo. Acá, por ejemplo, me dicen estos, me indica ahí, acá, por ejemplo, porque tengo una imagen y tengo un overlay, entonces ese overlay hace que tenga un pequeño problema ahí. Y el mismo caso para los textos un poco más pequeños ahí. Y otra herramienta que también podría ser de utilidad, aunque yo no usé mucho, es esta otra, que cambia un poquito, destruye un poco el diseño de la página, por eso no la usé tanto. Pero te permite también, te da también esos datos que se necesitarían, ¿verdad? Para detectar esos errores y poder corregirlo. ¿Verdad? Si necesitas más contraste o necesitas colocarle al texto a una imagen o algo así. Eso podemos también correrlo en el sitio de WordPress. Entonces acá, por ejemplo, elements, o sea, cuáles son los elementos que necesitan tener un mayor contraste. Acá esto me está tirando del timeline de Twitter. Eso un poco escapa ya a lo que podemos hacer. Después tenemos enlaces que tienen que tener un texto discernible, dicen, que son justamente estos que no le pusimos el alt text. Y esto sí me está tirando porque tengo el menú, cuando el menú está un poco repetido, porque tengo dos menús que tienen el mismo ID. Entonces ahí lo que me tira este último. Lo mismo para el accessibility de IBM. El estado, las violaciones, cuáles se necesitan review y cuáles son las recomendaciones. Y también el contrast checker. Otra cosa que no había mencionado de este contrast checker es que me permite determinar o me permite mostrar cómo vería una persona o cómo se vería en caso de que tengas algún problema de color, ¿verdad? Y pues uno va seleccionando y va mostrando y te va diciendo ahí nuevamente si es que es aceptable o no el texto que se muestra. En este caso acá tenemos que era bastante, te deja ya como una escala de grises ese problema. Ven cómo va cambiando el color, se ve un poquito más verdoso acá. Algunas imágenes cómo cambian su contraste también. Entonces, esas son las herramientas que se recomiendan para realizar este tipo de acciones y poder determinar si vamos por buen camino o no, o por lo menos da una ayuda. Y una última herramienta que no puedo testear acá porque no me permite mostrarles el audio, que es el Chromebox. Que ese Chromebox lo que hace es una herramienta de accesibilidad que lee básicamente lo que está en la página. Te va leyendo y va diciéndote lo que lee en el enlace o lo que lee en la imagen o cosas así. Entonces ahí vos podés determinar, bueno, esta imagen le puse encima y no me leyó. Entonces ahí necesito cambiar el alt text de esa imagen o mejorar el enlace acá
puse un enlace y no le puse un alt o algo así, o un area label o cosas así que necesitan. Por ejemplo, eso pasa mucho con los iconos. Colocamos el icono de Twitter o Facebook o algo así y no le colocamos un area label o cosas así. Lo mismo pasa con los formularios. En los formularios, en este caso, acá, los formularios es recomendable tener un label. Como no tenemos un label o no tenemos un espacio para un label en ese campo del formulario, lo que se le hace es colocar un area label, buscar. Lo mismo, acá en este caso se le coloca también, creo que acá este no es este no tiene lo mismo es acá, se le coloca el area label. Ahora, en el caso de lo que es de contacto, en este caso no fue necesario porque ya tenemos los labels y los labels ya apuntan a un campo. Entonces, cuando tenés un label en el campo, vos te posicionás sobre este elemento y ya te dice nombre completo. Y ese tipo de cuestiones. Otra recomendación que daban era el CAPTCHA. Este CAPTCHA no es un poco óptimo, se podría optar por un Google reCAPTCHA o algún otro CAPTCHA que hay un listado de CAPTCHAs que son bastante bien logrados para una cuestión de accesibilidad, que te pueden leer de repente la pantalla o por comportamiento del usuario y te permiten determinar si son un robot o si son una persona. Bien, entonces esas son las adecuaciones que se fueron haciendo y los cambios que se hacen en las páginas para tener una mayor accesibilidad. Nuevamente, voy a estar pasando también acá, voy a ir mostrando algunos recursos que hay que tener en cuenta, o los estándares, por ejemplo. Este es el estándar de la W3C que habla justamente de los guidelines de la accesibilidad. Es un poco extenso, pero es bastante bien detallado y te va dictando todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. También tenemos este es el Way Area, que también son los roles, cómo son los roles que hay que tener en cuenta. Si que tenemos un menú, hay que colocarle un rol, o por ejemplo, para los textos, ¿verdad? El área check, si que tenés un check true o no, para todo ese tipo de cuestiones. Este es lo mismo. Después tenés el WebAIM, que es básicamente lo mismo que el WSAG, solamente que este es un poquito más resumido, es un poquito más fácil de leer, entonces ya tenés como una especie de resumen. Si necesitas un poquito más de texto, te vas al guideline del W3C. Y también está la página de MDN de Mozilla, que básicamente te dice cuáles son las herramientas que puedes usar. También tiene su apartado de área, te va diciendo el uso, cómo se debería de usar, inclusive en partes de JavaScript también, de cómo hacer unas cuestiones de JavaScript para mejorar eso. Después también tenemos la de Google, que este es un texto de lo que ellos hicieron un curso en Udemy, un curso bastante interesante, donde van explicando justamente cómo poder manejar ciertas cuestiones de accesibilidad. Por ejemplo, cuando colocas un menú o cuando colocas un modal, generar un trap, poner que te estás manejando por teclado, entonces con el uso del teclado, si tenés un modal, solamente te quedas en el modal hasta que vos salgas de modal y te deja otra vez el focus o el puntero en donde habías quedado antes de abrir el modal. Y este es el curso de la Udemy, de Udacity, no era Udemy, que está hecho por gente de Google y explican bastante bien todos los cambios o las cuestiones que se tienen que tener en cuenta para lograr un sitio un poco más accesible o un sitio accesible propiamente dicho. Y eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere hablar. Excelente,
Sí. Bueno, estoy viendo que en el chat escribió alguien, Néstor Morel, dice consulta dónde conseguimos los archivos, el plugin theme para WordPress y qué pasaría si tenemos un theme a medida, dice en el chat. Bien, si es que, voy a responder la última pregunta, si es que tienen un theme a medida, lo ideal sería que puedas modificar ese theme en base a las recomendaciones que vamos a estar dando. Justamente Marcos había hablado anteriormente de que vamos a estar levantando unos documentos. Yo estoy elaborando también documentos que son de los cambios que voy realizando y las adecuaciones que voy colocando. Y después los archivos o los temas que nosotros hicimos van a estar alojados en un repositorio del GitLab, que eso pueden descargar y implementar en su sitio. Así es, nosotros también queremos enviar un mail después, un follow-up con los templates, guías y todos los recursos que podrían ser de utilidad, incluyendo el video que se está grabando. Y aprovechando que hay atención y mientras las personas que están se preguntan cosas o quieren pensar en preguntas, me gustaría que habiliten su cámara, la cámara de cada uno, o sea, que sus respectivas cámaras para hacer un screenshot, una fotito grupal entre comillas, para poder tener en el mail de follow-up que vamos a enviarle a todos. Así que si pueden habilitar, ahora sí todos pueden habilitar y vamos a hacer un screenshot ahí. Vamos a esperar un poquitito más, que todos vayan habilitando. Ahí empezamos a ver a todos, nos empezamos a ver. Un momentito más. Vamos a esperar. Tenemos casi 40 personas, por lo menos lo que estuve viendo, lo cual representa casi el 70% de los inscriptos. Eso es un número muy interesante realmente. Quiere decir que hay mucho interés. Así que excelente eso. Voy a ir tomando unos screenshots ahí. También conmigo está el equipo, está María José y está Edgar. Edgar también estuvo trabajando y estuvo justamente hablando hace un momentito. Así que voy a hacer un par de screenshots más. Ahí va, otro más. Ahí está. A ver. Bueno, si tienen preguntas, sería genial que ahora pueden habilitar sus micrófonos o pueden escribir al chat. De igual manera, nosotros vamos a mandar un mail, como comenté, con todos los recursos. Y van a tener ahí obviamente los links y eso. Y también siempre va a haber un canal para poder preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, contestando el mail y todo eso. ¿Dónde dejó el correo? Alguien pregunta. Bueno, puedes escribir acá tu mail, Néstor, sin problemas, y te agregamos a la base de datos. O sea, nosotros enviamos en el mail enviamos un botoncito para que la gente se inscriba. Entonces tenemos, por un lado tenemos toda la base de datos de personas que enviamos al mail y por otro lado tenemos la base de datos de las personas que se inscribieron, porque para que tener una difusión, una amplia difusión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo accedemos a la grabación? Bueno, vamos a enviar por mail eso sin problemas. No sé si tienen preguntas, pueden apagar sus cámaras. Yo hice los screenshots que tenía, así que creo que eso podría ser de utilidad ya para el follow-up, el mail que queremos mandar. Marcos, si quieres comentar algo de nuestra parte, bueno, tenemos ya las preguntas y respuestas, o sea, en el sentido del chat y si quieren comentar algo, hicimos la foto grupal y como les comenté, enviaremos el mail. Néstor, ya te agregué, o sea, ya tengo anotado acá tu mail que también escribiste. Vamos a verificar si en la base de datos está. Si no, vamos a agregar eso y vamos a armar una única base de datos en donde vamos a enviar todos los datos de lo que fue hoy. A ver, no sé si hay algo más en el chat. Dice, ¿cómo accedemos a la grabación? Bueno, eso fue lo que contesté. Y dice, en ese enlace se pueden registrar, pasó Majo el link, el form. Y la presentación, bueno, Marcos, no sé si la presentación también se puede compartir. Bueno, para también englobar lo que vos estás diciendo, José, vamos a compartir manuales de instalación de Concrete 5, manuales de instalación del WordPress. Vamos a compartir esta grabación
y también hay videos específicos de cómo hacer la instalación de Concrete 5 y de cómo hacer la instalación del WordPress. La presentación, el PDF que presentamos, yo no creo que haya inconveniente en compartir, pero sí para tener en cuenta que es un resumen del resumen del resumen, ¿verdad? No sé si es que le va a servir mucho a la gente, pero no veo ningún inconveniente en también disponibilizar eso para los asistentes. Excelente, buenísimo. Bueno, entonces ahí también anoté el mail que dice Oquinones, repatriados, anoté eso. Y dejo mi mail por cualquier cosa, mi mail es jpino@mitic.com.bi, y el mail del equipo que está con nosotros, que incluyendo Majo, Edgar, que estuvo trabajando de servicios en línea, @mitic.com.bi. Si envían a cualquiera de esos, me va a llegar a mí y al equipo. Y bueno, si quieren tener contacto con Marcos y el resto del equipo, sin problemas también les hacemos ahí el gancho. Bueno, creo que está bastante bien todo, súper claro. No veo más preguntas y seguramente si tienen preguntas y eso, vamos a estar en contacto desde el lado de los OEE, la gente que estuvo participando, y con el equipo. Y obviamente cuéntenos también si por ahí se animan a hacer todo lo que tiene que ver con esto, con accesibilidad, para brindar una oportunidad tremenda para el público, porque tenemos muchísimo tráfico. Nosotros vemos el tráfico, o sea, quiere decir que hay mucha gente en las analíticas, en los analytics, desde Google Analytics hasta en los servers, de mucha gente que visita los sitios web del Estado. Así que es súper importante que podamos contemplar todas las diferentes posibles de capacidades, o darle la oportunidad a todas las personas, digamos así. Entonces, bueno, anoto José, también el mail ese, y José, hay no una sé, Majo, si consulta querés en el hablar. chat. Sí, hay una consulta en el chat. Dice, ¿esa implementación de la accesibilidad desde cuándo sería? Ah, ya, perfecto. Bueno, en realidad esa es para aclarar esto, como vieron, es parte de una capacitación y de todo el trabajo que comentamos, que estuvo haciendo Marcos, José González, y toda la cooperación que estuve comentando. Y bueno, nosotros lo que acá vamos a hacer es disponibilizar esos recursos. Entonces, como son varios OEE y nosotros somos unos recursos limitados, ya dependería mucho de la capacidad de los técnicos del otro lado de cada OEE, y el trabajo que podamos hacer en conjunto en ayudarles eso, ¿verdad? Entonces, eso realmente tendríamos que ver caso, digamos, por cada uno, para ver en qué podemos ayudarles nosotros para que puedan tener los sitios web accesibles para las personas, ¿verdad? Depende también de la tecnología. Así como mostró José González, tenemos tecnología por un lado WordPress, que tiene cierto, digamos, nivel de adecuación que hay que hacer, ¿verdad? Técnico. Por otro lado tenemos Concrete 5, y obviamente hay otras tecnologías que podrían existir, ¿verdad? O sea, como estamos hablando de cientos de sitios web del Estado, hay todo tipo, ¿verdad? Hasta un simple HTML. Pero como comentó Marcos también, en nuestro análisis, las dos tecnologías son las más utilizadas en el Estado y las que van a impactar en mayor medida. Así que, Marcos, no sé si quieres comentar algo más. Respecto al impacto, Pino, está muy bueno el énfasis que estás haciendo, porque esto funciona muy de base, y esto funciona de modo a hacer compatible el contenido de las instituciones públicas con herramientas que están en el mercado. Entonces, existen cosas que no fueron el foco de esta presentación, ¿verdad? Como son el recorrido del DOM, de la estructura del sitio web, para que le vaya dictando, el software le vaya dictando. Existen complementos de navegadores web, existen asistentes de accesibilidad que escanean la estructura del código HTML y necesitan que esté alineado con estos estándares para poder ofrecer una experiencia de navegación adecuada a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, el impacto es muy importante desde el punto de vista de compatibilidad y de estandarización para el acceso a la información. Entonces, esto es no menor, tiene un trabajo o sea, nos esforzamos mucho para que sea tan simple. Ahora, para que sea reemplazar
la carpeta, reemplazar de repente algunos aspectos y el énfasis en que tiene que ser, de por ahí no estamos muy acostumbrados, le colocamos el nombre de la imagen nomás, el énfasis que por ahí también acá al equipo, a los representantes de las áreas técnicas, el énfasis del involucramiento de las personas de áreas de comunicación o de áreas no muy técnicas tal vez, que puedan brindarnos a las áreas técnicas los textos descriptivos, esa parte de los metadatos, ¿verdad? Y valer mucho, hacernos valer mucho de las funcionalidades de los CMS, ¿verdad? Entonces, un poquito centrarnos nosotros en la parte técnica, en la parte de la estructura y intentar involucrar y delegar en las áreas de comunicación esa parte descriptiva que una vez que está este cimiento, el énfasis está ahí, ¿verdad? Excelente. Bueno, también esa pregunta que tiene que ver con las capacitaciones, si van a haber capacitaciones grupales de nuestra parte, tal vez el equipo de Marco, José González ya no le tengamos muy cerca en el sentido de que eso tiene que ver con todo lo que estuvieron haciendo, pero de nuestro lado, sí, cuando quieran, ustedes pueden escribirnos ahí a esas direcciones que puse y nosotros de hecho ya solemos hacer luego capacitaciones a los OEE, a los responsables de los sitios web de los OEE para poder ayudarles, ¿verdad? Ya sean Concrete 5, WordPress, esos dos suelen ser los que más suelen pedir, así que sí, solemos hacer eso. Dice Néstor, dice, es decir que cada noticia que se publique se pondría ya el alt o imagen banner, dice Néstor. Esa parte, no sé, Marcos, si quieren pueden contestar la parte técnica. Ahí contesto yo. Sí, es recomendable colocar el alt text a cada imagen. No sé si a todas las imágenes del sitio, como por ejemplo iconos o cosas así, o banners de repente, pero sí imágenes que son de contenido, ¿verdad? Vos el contenido es el que querés mostrar a tu público. Entonces, si tenés dentro de tu texto o como una imagen principal o una imagen dentro del texto, eso sí es medio requerido que tenga el alt text para que pueda leer. Inclusive te puede ayudar no solamente a una cuestión de accesibilidad, sino a una cuestión de SEO. Buscas una imagen o un nombre de una imagen o algo así y te aparece eso. Entonces es muy recomendable. Sí, algo que es muy importante es pensar en el usuario que está visitando y en el sistema de accesibilidad que usa, ¿verdad? Hoy en día todos incluso los sistemas operativos, ya sea de escritorio como mobile, utilizan ciertas cosas como estas para poder leer, entre comillas, y hablar a la persona, ¿verdad? Entonces es importante, como dijo Marcos también, que la comunicación, o sea, el texto, la redacción, el contenido sea bueno para que estas herramientas, esta porción de software en el sistema operativo, por decirlo así, o ya sea externo, pueda hacer uso de eso, pueda leer y pueda decirle al usuario bien qué significa cada cosa, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, igual si tienen preguntas después más adelante pueden mandar mails y vamos a enviar el follow-up como les dije. Muchísimas gracias José González, muchísimas gracias Marcos y muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección de Servicios en Línea y obviamente a todos los asistentes, ¿verdad? Que es súper claro que hay muchísimo interés por la cantidad de personas que estuvieron acá participando, así que nada, desearles que dentro de un rato tengan un excelente almuerzo y un buen provecho. Así que con esto estamos terminando y muchísimas gracias nuevamente. Cualquier cosa ya tienen nuestros contactos. Así que hasta luego. Hasta luego.